Estaba remuteado. Vamos de nuevo. Podía pasar. Bueno, vamos de nuevo. Bienvenida a la gente bonita. Estoy acá con dos entrevistados que tenía muchísimas ganas de entrevistar y de charlar un poco sobre lo que hacen, cómo llegan, qué están haciendo. Perdón por el furcio del arranque. Les presento a ese y a Sergio. Ese es editor y guionista, principalmente editor de la revista Replay, y a Sergio, que es jefe de redacción, que aparte se desempeña como profesor de primaria. Ya vamos a charlar un poquito sobre qué tiene que ver profesor de primaria con hacer una revista de la época de los 8 y los 16 bits. Y también esta incógnita, si vienen por acá por la incógnita de qué es ser un ciberciruja, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, Nico. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a Muy bien, muy ustedes. bien. A ustedes, a Te ustedes. agradecemos. Agradezco un montón a la gente que se acerca, ya sea por el Twitch o por el Discord, a escuchar, a ver qué es lo que tenemos para decir, qué es lo que podemos contar de todo este mundo bello que son los Game Studies. Le pregunto a la gente del chat si se copa, si me dice si se escucha bien, porque la verdad es que no estaría teniendo retorno, por eso es que entré también muteado. Si se copan sería un golazo. Mientras tanto, me gustaría que se presenten, que cuenten qué es lo que hacen, porque yo hice así una breve presentación para la gente. No sé quién quiere arrancar, ese o Sergio. Arranque, Arranco yo. compañero. Opa, No, arranque. somos así, corteses. Arranco yo, bueno. Eh, bueno, capaz que hay mucha gente que no sabe qué es Revista Replay, que está viendo, pero eh, para ellos, ahí Sergio les está mostrando nuestro anteúltimo número, el cuarto aniversario. Somos una revista de videojuegos retro que arrancó en el año 2016. Eh, un proyecto que se inició movilizado sobre todo por el amor a los juegos clásicos y una reunión de personas eh, que compartía por ahí esa pasión o ese gusto, y que, digamos, a lo largo de los años fue creciendo y se transformó en una suerte de usina de investigación sobre los primeros años de los videojuegos en Argentina. Nosotros hacemos notas que tienen que ver un poco con reconstruir la historia de esos juegos, de cómo llegaron a nuestro país y de cómo circularon. No solamente, digamos, centrándonos por ahí en los juegos en sí mismos o el desarrollo de la producción de sus países de origen en muchos casos, sino también en cómo fue la recepción en Argentina, cómo se empezó a forjar la cultura del videojuego en Argentina. Me parece que la publicación fue tomando cada vez más una dirección así. Y bueno, nada, yo soy el editor de la revista ya desde hace varios años. Estoy desde el primer número, primero como redactor y antes tomé esa responsabilidad de editor. Yo también fui profesor como Sergio, pero hace mucho tiempo. Hay que Era enseñar, hay que profesor enseñar. de literatura en secundaria. Ya hace un par de años que me dedico a guión. Trabajo en una empresa de videojuegos, justamente. Nada, haciendo narrativa y contenido para videojuegos mobile. Y también mis épocas de estudiante, que estuve más cerca de la academia, estudiaba letras en la UBA, me metí en el mundo de los Game Studies, que un poco por ahí es como fue yendo mi deriva. En realidad conté todo al revés. Yo empecé como profesor de letras, como Pésimo literatura. guionista. No, o sea, media repa. ¿Para qué viene el cliffhanger? Y bueno, un poco con los cruces entre literatura y videojuegos, después estudié guión, me fui metiendo en esa y así conseguí mi trabajo actual, mi profesión actual. Y Replay fue también parte de ese proceso. De hecho, como anécdota, el día que tuve mi entrevista de trabajo, en el primer estudio que fui a presentar, me llevé la Replay 1 y 2, Clave. que me dio una muy buena carta de presentación y no solamente eso, sino que se la vendía a la persona que estaba entrevistando. Fundamental. Hermoso, hermoso, Se la hermoso. regalé, se la vendí, se la hice para. Así que nada. Fundamental vender replays. Fundamental, hay que sacar un número más
Después les voy a hacer una Exacto. pregunta sobre eso. Siempre hay que pensar en que hay que imprimir el próximo. Totalmente. Exacto. Serginho, Yo de mi parte, bueno, creo que ahí se explicó bastante bien qué es Revista Ripley. Quizás quería agregar que, bueno, al principio fue una publicación que sí, nos enfocamos más digamos, la parte de los juegos retro y bueno, y sí, hagamos una revista que hable de los jueguitos viejos y qué sé yo. Pero bueno, eso después fue mutando lo que es ahora Ripley, que para mí es como una especie de publicación de divulgación de cuestiones que tienen que ver con los desarrollos nacionales, ya sea tanto de videojuegos como hardware, y también, por supuesto, algunos desarrollos regionales, cualquier desarrollo que nos llegue de la zona y que quede por fuera del radar de lo que uno conoce, nosotros tratamos de investigarlo y difundirlo. En mi caso, bueno, sí, soy profe de educación primaria, maestro, hablando mal y pronto, desde hace 3 4 años. Además, me considero un hobbyista de la informática, sí, un hobbyista de la informática, militante del software libre. Nada, participo además de Ripley en distintos grupos de hacktivismo también con distintos grupos de artistas digitales. Y bueno, en cuanto al videojuego también estoy siempre metido en un montón, en lo que tenga que ver eventos culturales relacionados al videojuego. O sea, no, a diferencia de ese, yo no laburo en lo que es guión, no laburo en la industria por ese lado, pero sí estoy siempre donde hay alguna movida de videojuegos independientes que tengan que ver con eventos culturales. Suelo participar, suelo ser parte de esas movidas. fundamental, la gente probablemente no lo sepa, pero nos conocimos hace un montón de tiempo con Sergio y por lo cual tenemos una amistad. A ese lo conocí posteriormente a través de Sergio. Nos conocimos en el CBC de la carrera de historia. En algún momento vos estabas haciendo historia, yo estaba haciendo el CBC de psico. Letras, yo también estaba haciendo letras, Letras, pero letras. desistí. Me acuerdo que la primera vez que charlamos, esto es un hashtag datazo, pero charlamos sobre un recital de Ozzy, cualquier cosa, nada que ver. Pero bueno, ahí arrancamos, nos empezamos a charlar, nos empezábamos a cruzar en los recreos, ahí en los pasillos de Escobar, y de pronto nos dejamos de ver, o nos veíamos muy esporádicamente, y encuentro que Facebook me recomienda que compre una revista de cultura retro, digamos. Para mí en ese momento fue de cultura retro, con la tapa, totalmente, con la tapa de en 8 bits, creo que era del Simpsons, Sí, ¿no? el número 1. El número uno. Y fue como muy loco. Y después, o sea, cuando me metí a ver qué onda, qué era eso, lo encuentro acá el muchacho en el fondue. Fue una sorpresa muy grata, muy grata. Que si pudiesen el concepto de replay, decir el concepto de replay en una nota. Cada uno puede elegir una diferente, por favor, no me van a elegir los de la misma porque nos quedamos sin entrevista. Si pudiesen decir, bueno, el concepto de replay va por. Lean esta nota. ¿Por cuál elegirían? Para que la gente se entere también de qué trata la revista. Voy a elegir una para que Ezequiel elija la otra. Para mí, Replay es número 13 aniversario, historia de las home computer nacionales. Es una investigación que hice en relación a 3 home computers que se hicieron en el país. Por si la gente no sabe, las home computers eran previo a la época de las PC. Eran computadoras hogareñas de 8 bits, fueron las primeras computadoras que llegaron a los hogares, por eso el término home computer. La más conocida es la Commodore 64, porque fue la computadora hogareña más vendida en el mundo. Y bueno, acá en el país llegaron un montón de esos equipos, muchos, como digo, ensamblados o venían directamente importados desde acá, pero hubo 3 desarrollos en particular que se hicieron acá, muy distintos entre sí, con perfiles muy distintos. Y bueno, para mí Replay es un poco eso, es ese tipo de historias, ese tipo de hallazgos, ese tipo de testimonios. Para ese, Y yo tengo que
voy a equilibrar un poco la balanza, no ir tanto por el lado nacional o tanto el periodismo de investigación de acá, sino más la parte de juego, ¿no? No sé, creo que me quedo, o sea, una que me parece representativa ya de etapa super madurez de la revista es la nota de etapa de Outrun. El Outrun. También incluso la de ¿cómo es? La del número 9, que es un número que queremos mucho por algún motivo, que es la de International Superstar Soccer. Esas dos notas son parecidas porque una es sobre los juegos de fútbol en general, con International Superstar Soccer Deluxe como frutilla del postre. La otra es sobre Run, pero en realidad sobre los juegos de carrera. Entonces ahí, nada, hay una voluntad por ahí, o sea, se podrían hacer de 70 maneras distintas esas notas, ¿no? Sobre esos juegos. Pero un poco ahí la voluntad del redactor, que es yo. Sergio pone una nota de él, yo también puedo decir. La intención ahí es, bueno, hacer un recorrido de cómo hacer sentir el deporte en un videojuego, o cómo hacer sentir la velocidad de la carrera en un videojuego a lo largo del tiempo, ¿no? Como esa misma pregunta tiene varias respuestas y, bueno, elegir esos dos momentos, el International Superstar Soccer Deluxe en un caso y el Outrun en el otro, como para decir, bueno, es un hito, a partir de acá cambia todo. En el caso del International, un poco lo que decía, la primera vez que el fútbol, un videojuego, se piensa como un espectáculo televisable. ¿Se acuerdan del juego en que juegan mucho con las cámaras, las tribunas, con la pantalla ahí donde te repiten el gol? ¿Lo ves? Es el primer juego que tiene una mirada, que está con una perspectiva que es idéntica a la que te muestra la tele cuando te muestra un partido. Totalmente. No está pensado ni... No es top-down. Exactamente. Si vos pensás, todos los juegos de fútbol se juegan así. Sí. Tenés otras cosas, pero... Es como la bisagra, digamos. Hizo una Claro. suerte de bisagra en la forma de percibir el deporte. Antes, por lo general, no sé si la gente... Por cierto, aviso, la gente del chat de Twitch o en Discord mismo pueden comentar. Ahora vamos a leer un comentario que dejó Lautaro. Pero por lo general, en esa época, los juegos de fútbol eran top-down porque se jugaban en mesas, literal. Claro. Estaban pensados para el bar. Top-down es vista desde arriba hacia abajo. Claro, entonces me parece que cuando hacemos notas sobre los juegos tratamos de tener esa perspectiva histórica, ¿no? De entender la evolución de los géneros o de ciertas historias, ¿no? Estos son casos muy fáciles de identificar porque son juegos de fútbol, juegos de carrera, pero no sé, ahora salió la de Metroid y hay algo por el estilo sobre estilo Metroidvania, o sea, entender y reflexionar un poco más sobre cómo construyen sentido los juegos y también hacer una mirada un poco más extrañada y entender cómo se va construyendo ese lenguaje que es el del videojuego. Es muy difícil encontrar en Replay una nota que sea me gustó esto, no me gustó esto. Totalmente. Tratamos siempre de que la mirada editorial vaya por reconstruir el mundo de los juegos clásicos. Creo que la creación de sentido, y acá me voy a poner un poco ñoño más filosófico o más de análisis, pero creo que la creación de sentido en Replay, primero, está a flor de piel, es algo que realmente aprecio de la revista. No te vas a leer un review de un juego de los 80 como lo leerías, qué sé yo, en una revista mucho más comercial o de llegada más multitudinaria, sino que lo que vas a leer es a una persona que está teniendo un encuentro con un juego, con esta percepción extrañada, con este acercamiento medio loco, de decir, che, pará, vamos a frenar un poco la pelota, ya pasaron 30 años de este juego, vamos a analizarlo, a ver qué es lo que hacía que ese juego le haya pegado tanto. Y por otro lado, otro generador de valor que encuentro mucho en Replay es esto, el periodismo de investigación, cómo se llega a narrar una historia que había pasado desapercibida. Está bien, es necesario el paso del tiempo para poder hacer un análisis de lo que pasa, pero esta onda de decir,
Che, en Argentina se hicieron home computers y nadie sabe. La historia de la piratería en Argentina, de la venta de software, que son temas hiper recontrapasionantes porque son complejos, son temas muy complejos. ¿Cómo dicen, che, para este número metemos esto? Van desarrollando las líneas de investigación, van generando una nota y la van perfeccionando y después dicen, bueno, esta nota va para este número. ¿Cómo hacen? Sí, depende, está muy buena la pregunta, porque depende un poco de las puntas que uno va encontrando en el camino, porque como dijiste vos, tuvo que pasar un tiempo para que haya una reflexión sobre ciertos hechos, en este caso sobre el desarrollo de juegos o de hardware. Eh, Eso genera que, bueno, tiene que haber una inquietud. En el caso de, che, bueno, y se hizo esto, se hizo lo otro, que parte en el principio de, bueno, el recuerdo. Yo me acuerdo que jugaba tal juego que era de Argentina o que las marquesinas de estas marquesinas de Ana María. Eso va a generar, por lo menos a mí me genera inquietudes, que, bueno, trato de ver de qué manera se puede llegar a esas, a resolverlas de alguna forma. En lo particular, sí, laburo como con líneas de investigación, como si, che, bueno, este año quiero ver cuánto puedo encontrar de la historia de las home computers, que fue lo que sucedió con la nota que mencioné, el número 13. Ahí yo ya había desandado parte del camino porque había entrevistado a la gente del Trucotron, había entrevistado a la gente de Playland, todo eso me fue dando pequeñas puntas para seguir preguntando. Y número a número, por ejemplo, hablando por ejemplo de este año, yo más o menos este año ya en mi cabeza mentalmente ya me organicé cuál va a ser mi línea de investigación, que en este caso va a ser todo lo que tiene que ver con el origen de las BBS en Argentina, que es un sistema previo a Internet. Y ya tengo planificado un montón de notas, he entrevistado ya a decenas de personas. De hecho, termino con este Discord y a las 9 entrevisto a una persona más. Eh, Hay como líneas de investigación, hay algunas que llega a un punto y que, bueno, pum, llega hasta acá. No encontré más, veo de qué manera retomarla. El caso más emblemático para mí, obviamente, es el caso de Ana María, que fue como la figurita que siempre quisimos casi del momento uno. Eh, pero sí, es ir buscando, primero haciendo una reflexión sobre nuestro paso por el videojuego. Yo tengo 31 años, he vivido jueguitos desde que tengo 3 años, entonces uno tiene un montón de recuerdos y ha vivido, y como dijiste vos, en Argentina han pasado cosas muy raras, absurdas, bizarras, desde lo que es la piratería absoluta, el desarrollo de hardware, de software, y es cuestión de ver de qué manera encontrar las puntas, que no es sencillo, porque no hay información en ningún lado. Yo creo que o sea, lo valioso de Replay es que funciona en cierto sentido como una revista de divulgación, donde de acá, qué sé yo, qué sé, capaz que de acá a 30 años a alguien le interesa, che, ¿qué pasó con el videojuego en los años 70, en los años 80? Y va a tener un lugar donde puede decir, bueno, acá esta gente pudo encontrar tal o cual cosa. A mí me pasa que ahora si yo quiero investigar algo, no tengo un archivo de revistas digitalizadas, porque uno dice, pero ¿para qué mierda quiero tener no sé, la Action Game digitalizada, no sé, la Top Key, lo que sea? Todo eso hay que pensarlo en el sentido de un investigador, una persona que hace investigación histórica, va a archivos, va a leer diarios, va a leer notas, todas esas cosas, analizando esas cosas, uno va encontrando un apellido, encuentra un nombre, el nombre de una empresa, una publicidad, y eso hoy en día casi no existe, hay muy poco a nivel videojuegos. Y es algo que a nivel mundial se está empezando a tomar con cierta importancia. Hay un montón de organizaciones en Estados Unidos que están empezando a recuperar cierto patrimonio, a digitalizar revistas, a entrevistar gente. Acá en lo que es Argentina y Latinoamérica, recién estamos. En Argentina será Replay y algunos conocidos que hacen este laburo, pero todo ahí como un muy laburito de hormiga. Y es esto: es ir viendo qué línea de investigación ir buscando, qué persona, qué historia, y ahí, bueno, o sea, sumergirte en las arenas del tiempo y ver qué puedes pescar, qué puedes encontrar.
Totalmente. Acá Lautaro dice, tuve una de esas Commodore en casa, pero era muy guacho. Dice, me acuerdo de poner los discos de 5,5 para jugar al chess, se me caen las sotas. Sí, sí, otro treintañero, otro treintañero. Es que de hecho es muy loco, ahora ya voy con vos ese, es muy loco que haya habido tanto desarrollo nacional que uno dice, bueno, pero es poco, pero es un montón, porque regionalmente, salvo Brasil que tenía era un Mundo mundo aparte. completamente aparte y un paraíso de la piratería de hardware, de todo, regionalmente no había, no existía como tal, o existía, pero no tan centralizado como en Argentina. Y ese vos para las notas, ¿cómo haces para elegir y decir, che, voy a hablar sobre esto, por ejemplo? Yo claramente soy mucho menos organizado que Sergio. Eh, igual esto que dice Sergio ahora, que planificamos todo el año, es ahora, Se entiende, se entiende. claramente. O sea, de hecho, el primer año de Replay es muy distinto, ¿no? De la revista Solar. La verdad que uno la ve en retrospectiva y entiende un poco el esfuerzo y aprendizaje que significó para nosotros el proyecto. Porque en realidad nosotros las primeras notas de investigación en medio local las hicimos para el primer aniversario. Y ahí hay una nota de etapa que escribimos Sergio y yo sobre breve historia de los videojuegos en Argentina. Entonces, la verdad es que está buena la nota, pero en fuentes es bastante pobre comparado con todo lo que hicimos después. Claro. Son todas fuentes de segunda mano, o sea, con mucho de, bueno, recopilar lecturas de otros lados o de hablar con gente que habló con gente. Ya después de ese primer número, yo me acuerdo que cuando hicimos eso, Sergio creo que alguna duda tenía, che, pero no, falta un poco, no podemos abarcar tanto. Yo me acuerdo que le dije, bueno, también es tirar una botella de mar. Y yo creo que efectivamente funcionó así. O sea que nosotros hicimos esa primera nota más con ganas de abrir el juego, medio que nos dio manija para seguir buscando líneas nosotros y también para que se nos acerque gente. Y eso me parece que ahora es bastante más frecuente, ¿no? Que por ahí alguien ve la revista, o sea, nosotros sí tenemos ya 30 y algo, 33, 31, y tenemos memoria y nos ponemos a buscar en los foros, pero la verdad es que 2 personas, 3 personas, no sé, las 5 personas que estamos más o menos fijas en Replay, comparado con lo que es toda la comunidad de los videojuegos en Argentina, no tiene peso. Lo que empezó a pasar es que cuando la gente conoce Replay, viste, se entusiasma, nos escriben, nos tiran alguna punta, nos dan buenas pistas para empezar a investigar. Y bueno, y Sergio, que es un zarpado, que no sé, tiene un don para romper las pelotas y conseguir el teléfono de la gente. Yo, o sea, la entrevista con Ana María fue todo laburo de amiga de Sergio. Me acuerdo, o sea, cuando entrevistamos a Miki hubo como un año de días y vueltas de mails, porque el chabón era súper. Nada, no quería saber nada con dar notas, estaba como medio recluido, tenía miedo, no sé, de que saltaran cosas de su pasado, o sea, fue Venga, toda una experiencia muy bizarra. venga un cachito, tengo Miki una. Ojeda, perdón. Ahí está, dos preguntas que se me Sí, sí, sí. ocurren, que más o menos conozco, pero le voy a preguntar para que también la desarrollen ustedes. ¿Quiénes Sí, son sí. Miki Ojeda y quiénes son Ana María? ¿Quién Jo, es Sí. Miki Ojeda y quién es Ana María? Yo hablo Rápidamente, de Miki, Era. yo hablo de Miki y vos hablás de Ana María. ¿Parece? eh, no, te voy a decir al revés. No, yo quiero hablar de Miki. Bueno, Era lo que perfecto. estaba hablando. Bien. Eh, Dale, dale, empezamos. dale. Bueno, Ana María, bueno, vamos a mostrarla. Es esta mujer que nuestro querido amigo Robocepu ha inmortalizado en este pixel art. Besos gigantes, Robocepo. La santa patrona de los arcades argentinos. Cualquier persona que haya transitado salones de arcade en los años 80 y 90 en Argentina, muy probablemente se haya cruzado con alguna de las marquesinas de ella. Esta es una, no es de la más conocida, yo jamás la había visto. Para los números de aniversario usamos marquesinas de Ana María para graficar las tapas. Ana María vistió al arcade argentino, básicamente. En Argentina, a diferencia de países como en Chile, los arcades se fabricaban acá. No significa que el juego se hacía acá. No, la placa se traía,
algunas veces era una placa original, otras veces era una placa, un clon de China o de Taiwán, pero el resto se hacía íntegramente acá. El mueble, las palancas, el tubo, los botones, la pedalera, todo, absolutamente todo. Y a eso había que vestirlo, había que ponerle una cara, había que ponerle algo. Y de eso se encargó Ana María, de hacer las marquesinas, que son lo que va arriba del arcade, y en algunos casos también los ploteos. Y es muy fuerte eso, porque cualquier persona que haya pasado por un salón de arcade vio eso y, en primer lugar, pensaba en esa época que eso que estaba viendo era un juego original. O sea, creo que jamás nadie se hubiera imaginado que el arcade que jugó de Wonder Boy, que tenía otra marquesina que no era la original, jamás pensó que era algo pirata, digamos. Pero fue así, se hicieron acá. Y Ana María dibujó todas las marquesinas, como dije, en muchos casos los ploteos. Hizo más de 250 diseños de marquesinas. Y lo importante de todo esto es que le dio como una identidad muy, muy fuerte al arcade argentino, que tiene esa impronta que no sé si se dio así en todos lados, no pude investigar, no pude ver otros desarrollos así. Porque uno ve marquesinas más genéricas que parecen hechas como tipo así, a mansalva, por una computadora, por una inteligencia artificial. Pero las de Ana María tienen algo que uno ve que tiene como detalles que son, esto es Ana María. Y es una persona muy importante porque cualquier persona recuerda esas marquesinas. Y recuerda su nombre, porque ella firmaba las marquesinas, no para decir, ay, esto es mío, sino para promocionar, porque estaba su nombre, Ana María, y abajo el número de teléfono. ¿Por qué? Porque, bueno, había que promocionar y había que vender. Y si alguien quería marquesinas, digamos, en los 80, que era como el boom de los arcades, y principios de los 90, necesitaba las marquesinas, no podía poner un arcade sin marquesinas. Entonces, Ana María ponía su número para cualquier persona que quisiera, llamaba y le pedía las marquesinas. Fue una leyenda, la verdad que encontrarla a ella fue como lo más gratificante, lo más hermoso, y que, insisto, da cuenta con lo importante que tiene que ser esto en cuanto a la preservación de esto que es parte de nuestra cultura. Identidad nacional fuerte, Nuestra pero identidad. fuerte. Claro, es muy icónico todo lo que hizo ella. Y además, cuando nosotros la encontramos, Ana María falleció varios meses después. Y si no lo hubiéramos encontrado, no sé, nadie hubiera sabido nada, no hubieran conocido su historia. Y eso creo que es lo más importante, lograr llegar a esta gente antes que o muera o no tenga ganas de contar más nada. Porque recordemos que estas cosas sucedieron hace 30, 40 años, las personas envejecen, se olvidan o mueren. Y entonces es muy importante hacer este tipo de trabajo y que haya algo que, más allá de replay, ¿no? Que haya como una conciencia de que esto se tiene que hacer y para preservar el patrimonio este. Muy flashero. De hecho, lo que a mí me pasaba, lo que me pasó, voy a contar mi experiencia de lector, es que cuando leí la revista donde se habla de Ana María y conocí medianamente trasfondo, me cayó la ficha. ¿Por qué? Porque uno siempre, primero, nunca fui a muchos, no fui a muchos arcades afuera. Bien, qué sé yo, habré ido alguna vez cuando si me fui de vacaciones a Brasil, habré entrado a algún arcade de Brasil. Pero acá en Argentina, ir a los fichines era bastante normal y encontrabas las marquesinas. Para la gente que no conoce, hoy nombraron Playland. Playland era una cadena, creo que la cadena más importante junto con Sacoa, de fichines, de arcades por acá. No sé si se me escapa alguna. Nada, pero por lo general ibas a los fichines de barrio en Zárate y te encontrabas literal una marquesina que es hermosa, porque tiene una mística hermosa. Después, si tienen alguna galería para ver las marquesinas de Ana María, te pido que la compartan. Una marquesina hermosa con una mística medio poligonal, medio como que captaba la esencia del vicio del arcade. Ahí tenemos una. Esa es como la que dice Video Games, Esa es como la emblemática, la que tiene el centauro. el Centauro. O sea, aparte de esa épica ochentosa que onda
futurística, pero no, pero fantástica, muy flashero. Ese te pido una gauchada, me hablas más fuerte o más cerca del micrófono porque la gente no te llega a escuchar. Y contame sobre Mickey, que esa es otra historia. Esto es arqueología, es una suerte de arqueología. Sí, no, la historia con Mickey fue. O sea, yo la verdad es que. O sea, pasaba esto, ¿no? También. Por ahí. Lo viste, pero no entendiste qué era, ¿no? Como lo mismo con la marquesina. La tenías delante de tus ojos y por ahí no tenías la noción de que eso lo había hecho una persona acá en Argentina. Con el caso de Mickey me pasa lo mismo. O sea, yo probablemente. Estoy casi seguro que algunos de los hacks que él hizo los vi pasar cuando era pibe. Pero bueno, me empezó a rebotar esta idea, esta noticia que me traía Sergio de este chabón que hizo hacks de juegos de Sega. eh, o sea, que hizo como reversiones, ¿no? De juegos que ya existían, hackeos. Eh, por ejemplo, el fútbol argentino 96, que es un hackeo del International Superstar Soccer que mencionamos antes, con los equipos de acá. Eh, y, y era este Mickey. Y yo, o sea, no sabía de dónde podía ya salir. Sergio lo encontró, lo contactó y nos invitó después de negociar bastante los términos de esa entrevista, nos invitó a su taller en Loma de Zamora. Curiosamente quedaba muy cerca de la casa de mi infancia, o sea, de la casa de mis viejos. Un vecino. Claro, totalmente ahí, cerca de Camionero. Una casa de provincia total, o sea, jardín, como 3 perros, un loro. Qué sé yo, pasamos a su taller y adentro, o sea, entramos a un lugar donde había un montón de cosas, 5 monitores con métricas, un misil, o sea, ¿Había un misil en serio? ¿Literal? o sea, pero era como una cosa medio del clima, ¿no, Sergio? Sí, un Pero misil yo entré y vi un meteorológico. misil, ¿entendés? Yo no sé qué era, pero parecía un misil. Cosas Onda escritas en laboratorio de japonés, o sea, científico era el loco. laboratorio de. Sí, sí, era el Doc Brown, ¿entendés? O sea, eh, porque daba esa vibra, ¿viste? Como medio oscuro quilombo, pero al mismo tiempo como quilombo normal, Una taza de café, plutonio. Y nada, nos dio una entrevista larguísima, estuvimos como 3 horas y pico ahí, charlando un poco sobre su vida, que claramente, o sea, lo que nos dimos cuenta cuando muy poco tiempo de estar ahí haciendo entrevistas es que el loco este hizo videojuegos, pero hizo un millón de cosas más, y los videojuegos para él eran una parte muy chiquitita de su vida, ¿no? Uno de los pionero del hackeo en la Argentina. Acá Sergio dice que es el más grande de los hackeros de Argentina. Sí, sin sin lugar a dudas. Tipo que laburó mucho tiempo, o sea, que es científico, o sea, que tiene su doctorado en física y ciencia dura, digamos, que da clases en universidades de acá y afuera, o sea, que un recorrido espectacular, ¿viste? Y nada, sí, en un momento donde recién empezaban a aparecer los salones de arcade, él fue uno de los quineros, digamos, como le dicen entre ellos, era gente que armaba estas máquinas, como contaba Sergio. Y bueno, pero él además tenía la posibilidad de tocar no solamente la parte de afuera, sino también la parte de adentro. Y él empezó a hacer hackeos de videojuegos para su local, para seguir en el negocio, digamos. O sea, él, por ejemplo, agarraba la placa de Pac-Man Claro. para hacerla más rápida. Algo muy parecido a lo que pasó digamos, en la realidad mundial con el Pac-Man, justamente, que era, bueno, ¿cómo hacemos para que esta máquina rinda un poco más? La hacemos más rápida. Bueno, cuenteaba algunas cosas ahí y la hacía andar más rápido. O hizo, por ejemplo, un Pac-Man multiplayer, Susilu. Hermoso, ¿no? Susilu. Divino. Eh, y que es un Pac-Man que dos Missy Pac-Man juntas en la misma pantalla, como que tienen 2 hileras de pastillitas. Ese juego, por cierto, se puede jugar todavía. Hay un local en Villa Gesell, Centerplay, creo que es uno de ellos, que tiene esa máquina y está operativa. Yo hace poco la fui a ver, hicimos una notita también
algún número. Y nada, o sea, yo, o sea, esa nota creo que me rompió la cabeza, no podía creer que eso que estaba a unas cuadras de donde circulé toda la vida, hubiera el taller de este loco que había hecho todas estas cosas, y que había hecho tantas cosas más. Así que nada, tiene estas cosas, ¿no? Que te permite conocer historias que de otra manera, no sé, yo siempre tengo temo caer en el pecado de la soberbia argentina y decir, esto existió acá y no existió en ningún otro lado. Somos lo más grande del mundo. Somos los mejores, mirá cómo te hacemos a Mrs. Pac-Man, te pongo 2 Mrs. Pac-Man. O sea, obviamente debe haber existido esto también en otros lugares. Y el problema es que no está tan bien documentado, o sea, así como en otros lados. Sí. O sí, no nos llega. Igual, también hay que decir que hay cierto contexto extraordinario para que esto ocurra en Argentina. Esto siempre lo decimos. Argentina es un país con ciertas características donde cuando llegaron los videojuegos hubo ciertas cosas donde se podían acomodar y se podían recostar. Siempre fue un país industrial, Argentina, un proceso de industrialización, a diferencia de otros de los países del Cono Sur. Por lo tanto, acá no tenía sentido importar las máquinas porque se podían reemplazar muchas de estas cosas en un clásico esquema de sustitución de importaciones. O sea, el tipo que traía la máquina decía, ¿para qué voy a pagar todo este armatoste que lo tengo que meter en un barco y pagar una fortuna en aduana cuando puedo traerme la placa de Querusa en un vuelo y hacer el gabinete, hacer el fichero? Conozco un tipo que hace esto, consigo a una que me pinte la marquesina. O sea, es ya una cuestión cultural que tiene que ver con el país. O sea, eso no se dio en otros lados y obedece a esas razones. Y de alguna manera habla también, o sea, para nosotros nuestra misión, digamos, como revista, de alguna manera la encontramos en este recorrido y tenemos que contar la historia de la cultura del videojuego en Argentina, porque además es parte de la historia de la cultura argentina en general. O sea, sacame el videojuego. O sea, todo esto, a medida que vamos investigando, cada vez lo vemos más cruzado con la historia de nuestro país. Digamos, si esto tiene estos ribetes bizarros o muy locales, ¿no? Como el folclore de traer una placa por atrás, saquear no porque querés demostrar que sos el mejor, sino porque querés seguir en el negocio sin pagarle un Porque peso no tenés más a otra nadie. manera. Porque no tenés otra manera. Porque no hay otra manera. Aparte acá también muchas veces las políticas comerciales cambiaron tanto con los gobiernos, con los golpes, con gobiernos de un sector político de otro, que también era medio una manera de adaptarse. Hoy puedo traer una máquina de afuera y es rentable, pero mañana no, que hago, cierro el negocio, no. O sea, veo cómo me las arreglo. Es que definitivamente. Y yo creo que todo ese contexto y esa resiliencia así, de adaptarse a lo que es el lugar, terminó generando un montón de cosas que se dieron acá y parece que no se dieron en muchos lugares. Sí. Vamos a decirlo así para que no quede tan... Quería agregar 2 cositas sobre eso. En relación a eso último, si se dieron en otros lugares, el caso de Mickey me parece que es bastante emblemático porque casos conocidos así de hackeos, el más conocido por ahí es además del Mrs. Pac-Man, también tenés, por ejemplo, el Street Fighter Rainbow Edition, que hicieron después que salgan juegos oficiales más o menos con esas características. Pero el tema es que Mickey empezó con todo esto muy tempranamente. En el 83 ya estaba hackeando placas. Hay que ver, después como también creo que dijo Ezequiel, qué está documentado a nivel internacional, porque lo de Mickey por eso me parece bastante emblemático, porque muy prontamente. Y otro dato, esto fue tremendo para que vean el nivel de locura científica que tenía este tipo, porque sigue siendo un genio. En un momento nos pregunta, ¿y ustedes, cuánto entienden de física? Ezequiel le dice, sí, no sé, algo. Las cosas se caen, las cosas tienden a caer. Claro, no fue de física, fue física cuántica. Ahí está, contalo vos.
¿Cuánto tiene de física cuántica? Háblame más Bueno, no fuerte, sé. háblame más fuerte, porque lo que acabamos de descubrir ahí con el ingeniero del sonido del jardín es que al estar con los auriculares y no tener micrófono no se te escucha un pito. Así que Ok. vamos a hacerlo. Yo te estoy proyectando lo más lejos que pueda. Eh, no, nos preguntó cuánto sabemos de física cuántica. Y yo, o sea, no sé, medio que lo del gato de Schrödinger te lo entiendo por los memes, alguna boludez más, pero él nos dijo que él en este momento estaba trabajando en dar vuelta a la teoría de Stephen Hawking, no sé, era como, y nos mostró unas cuentas que tenía hechas en un pizarrón, imposible de entender, o sea, igual nada, lo escuchamos hasta el final, ¿no? Pero Con la cabecita, sí. Es muy flashero, es muy flashero que eso pase acá, en Lomas, ¿me entendés? sí. O sea, O sea, uno. yo creo que la sensación que teníamos compartida con Sergio en ese momento, cada cosa que decía era como, este nos está volaseando, mirá lo que no puede ser. Pero de repente nos mostraba, como, no sé, la Este está placa que loco, había no. mandado a hacer. No, como, me acuerdo que nos mostró un chip que había hecho, no sé si te acordás, Sergio, que nada, lo mandó a hacer a una placa que lo mandó a hacer en Alemania. No sé bien, era un sistema que Tenía 8 captaba cámaras, sí. las 8 Era una cámaras placa que tenía sí, 8 cámaras, así una placa circular que tenía 8 cámaras. Eso iba en el misil, porque era un misil meteorológico que ascendía al cielo, tendría algún sistema de paracaídas después y la placa esa quedaba ahí captando no sé qué mierda que era que captaba. Y todo eso que tenía 8 cámaras que grababan en, no sé, tipo en 4K, lo sí, transmitía a través de radiofrecuencia y vos lo podías ver de un streaming, pero el chabón lo estaba transmitiendo por radiofrecuencia, no es que estaba mandando todo por wifi, estaba a 2000 metros de altura mandando datos por radiofrecuencia, una cosa que... Y Una la placa locura, decía, una locura. la placa y la decía placa Feli decía Lomas. ¿Qué Made decía? in Made Loma, in Lomas. que fue el título que le pusimos a la nota porque nada, me parece que está ahí todo resumido, ¿no? Es hermosa esa nota, es Eh, hermosa. Es hermosa sí. mal. Es cortita igual, me quedó re corta la nota. Son creo que 4 páginas, ¿no? Es que, es que creo que de las 3 horas y media que estuvimos ahí, 2 horas y media estuvimos hablando de ciencia básica, de videojuegos, es lo que está ahí. Por las dudas, para la Tenía. gente. Por las dudas, para Sí, la sí, no gente que sé. no conoce. O sea, antes, primero y principal, el hacker, que Hollywood nos vendió como la gente mala esa que no conoce la luz y todo eso. En verdad son gente del bien que se ocupa de agarrar las cosas como te las venden y darles un nuevo sentido, ¿bien? Son los filósofos del hardware y del software. Claro, Eh, sí. y antes, hackear no era código, no era como hoy por ahí se entiende el hacker ahí escribiendo en la computadora. Antes, hackear era agarrar una placa verde o marrón o ámbar y de soldarle las cosas, de soldarle los circuitos, para generar circuitos completamente nuevos, para puentear algún tipo de circuito o lo que sea. Eh, y no estoy desmereciendo a nadie ni a palos. También existía el hacking de software, obvio. Pero esto requería un nivel de conocimientos de electrónica que no es que los conseguías en la escuela. O sea, No, literalmente tenías que tener una motivación intrínseca lo suficientemente fuerte como para querer aprender cómo funcionaba el circuito de tu videojuego, de una impresora, de lo que sea. O sea, lo que quieras hackear, tenías que entender cómo funcionaba. Y es lo que hace tan loable por ahí que nada, que primero y principal haya pasado en el 83, cuando no sí, existe, sí, hoy no existe una industria del hardware Nakampop, bien sí. nacional. O sea, y no tenías internet en el 83 que entrabas y mirabas cómo funcionaba o preguntabas, che, tengo esta placa de qué sé yo. En ese momento era todo ingeniería inversa, era aprender cómo funcionaba. Sí. Para Nada. aquellos por ahí si vieron alguna vez la serie Halt and Catch Fire, que es una serie que está ambientada como al principio de los 80 y cuenta como también el origen de... Es una ficcionalización de, no sé, el origen de IBM, el origen de Compaq e incluso de algunas empresas de videojuegos. El primer capítulo, los primeros 2 capítulos hablan de cómo hackean el BIOS de la IBM PC.
año también 83. Y Mickey hizo básicamente eso, lo que lo comentabas vos, agarrar la placa con un osciloscopio, andar mirando, no sé, los voltajes, las cosas que yo totalmente desconozco. Pero sí, a mano, no había manual, no había un carajo. Sí, yo muchas veces haciendo entrevistas para Replay, lamento mucho, una, no haberle dado mucha pelota a mi viejo cuando me quería explicar cosas de electrónica, y dos, no haber hecho el industrial. Porque el perfil de persona que se metió en estas cosas en ese momento eran gente que venía de la electrónica, sobre todo. Me acuerdo cuando estábamos entrevistando, ay, no me sale el nombre ahora, el muchacho de Cerweni, Hugo Masser. Hugo Masser, que nos contaba cómo funcionaba un motor, no me acuerdo ya, de 3 tiempos. Y nosotros estábamos Stepper como, Motor. no sé, maestro, yo estudié letras. Pero, Yo te lo voy a retrucar ahora, pero, pero bueno, claramente, o sea, era un perfil de entusiasta, me parece que es una buena palabra, que le gustaba remangarse y meterse a hacer cosas. Si pensás, los Sacoa venían del palo de la electrónica, eh, el pater familia que empezó con todo esto, Mauricio Mochowski, era electricista. Juan Curelé, que es el fundador de Playland, el actual director todavía. También el padre era carpintero, pero él había hecho industrial y hacía electrónica, y la parte de videojuegos, digamos, se la empezó a hacer él, trayendo máquinas. Bueno, contábamos el caso de Maser o el caso de Miki, que ya es una locura, pero también, no sé, cuando entrevistamos a Darío, que es el técnico, Darío Rico, de los arcades que todavía funcionan en la capital federal, casi todos los arregla él. Él contaba también que empezó de muy chico, por hobby, por gusto, de meterse a desarmar cosas y a volverlas a armar y a descubrir y aprender probando. Sí, estaba justo viendo los niveles y todo eso. Sí, sí, sí. De hecho, que ahora lo nombrabas a Juan, ¿cómo es el nombre del director de Playland? Kurelek. Juan Juan Curelé. Kurelek. No sé cómo se escribe, no sé cómo se dice, pero el director de Playland. Que es un hombre de 90 y pico de años ya, ¿no? Más o menos. Él está cumpliendo 91 este año. Y si te pones a pensar, tiene cierto paralelismo con, como no me acuerdo de la familia de Nintendo, pero que también arrancaron por ahí en una cuestión un poco más analógica y fueron haciendo el salto y se fueron adaptando y de nuevo, es Argentina. No, está bien, no es Japón y por ahí no tuvo ese impulso, qué sé yo, pero es zarpado en loable. Es un tipo que tuvo un imperio de arcades en la Argentina y que aparte es un tipo que viaja a las convenciones con 90 y pico de años, viaja a las convenciones de arcades para ver qué es lo último. Obviamente ya no es lo que era, pero es gente que está en movimiento para que las cosas pasen. Retomo un poco también la línea que decías, esto es historia nacional. O sea, más allá de que sea un subgrupo que por ahí hoy es de nicho, es historia nacional y está creciendo al punto donde se grabó, y acá mirá el enganche que hice, al punto donde se grabó un documental sobre los arcades nacionales. Sí, Que Replay tiene algo que ver, a ver, no sé cómo lo quieren presentar. sí, sí, Replay participó de lo que se conoce como Videojuegos sobre Ruedas, que fue una serie documental de 4 capítulos, se estrenó en Tech TV, donde la premisa fue cargar en un colectivo escolar los arcades independientes argentinos actuales y girar por distintas ciudades del país. Yo participé en el contenido del guión y bueno, tengo ahí como una especie de protagónico en el documental. No me gusta porque soy una persona muy tímida, aunque no me parezca. Y básicamente eso fue llevar los arcades argentinos independientes por ciudades. Fuimos a Rosario, fuimos a Córdoba Capital, a Villa María, a un pueblito del interior de Capital, de Córdoba Capital, que ahora no me sale el nombre, Calmayo, creo que era un pueblito ahí cerca de las sierras. Y llevamos como, no sé, como 15, 14 arcades argentinos independientes de nuevo.
no es poco esto, porque una cosa, sin desmerecer nada, ¿no? Pero los arcades hacer una experiencia arcade es una cosa muy distinta a un videojuego independiente. Todos son válidos, ¿no? Todos son juegos y todos son hermosos y todos queremos jugar, pero son como experiencias distintas, ¿no? Porque el arcade te obliga a otra cosa, a una corporeidad, a una materialidad, que tenés que estar ahí para jugarlo, que tenés que encontrarte con alguien que está al lado tuyo, alguien que está atrás queriendo jugar, que te está mirando a ver cuándo vas, te está mirando para ver, che, ¿cuándo mierda va a terminar este? O ¿cómo mierda hace para jugar tan bien? Como que hay otra mística. Y no hay, a nivel mundo, en Estados Unidos hay un montón de arcades independientes, pero corren por otro lado porque hay una beta más comercial, porque bueno, Estados Unidos es un país inmenso. Pero acá en Argentina lo que se da es que hay una comunidad de arcade muy unida, muy orgánica. Pensemos pre-pandemia, ¿no? que movía todas estas máquinas, que ahora, bueno, está viendo las formas de volver al ruedo. De una manera muy orgánica, yendo a eventos, a fiestas y dando a conocer toda esta hermosa manija que son los arcades independientes. Como le dije, hay más de una docena de arcades de los más variopintos, desde Nave, que es como el más reconocido, que tiene como el más público seguidor, pasando por, no sé, los juegos de tumba, el Cacabot, por ejemplo, que para mí es una cosa increíble, es un laburo artesanal como ninguno. El Cacabot, que es un pinball de Trucho Toys, que básicamente lo que hicieron fue, compraron una mesa, la mesa del pinball, por un lado, que era de un pinball de la isla de Gilligan, y el mueble de las tortugas ninjas. La mesa pelada, porque los pinball tienen todo como una electrónica muy particular, muy zarpada, ¿no? muy zarpada. Es mucho más complejo que un arcade. Y muy único, es como hay algunos sistemas de pinball que funcionan para varios, pero es como muy complejo, aparte son electrónicas viejas de los años 80, principios de los 90. Compraron eso, todo vacío, sin nada, y lo hicieron de cero. Pintaron la mesa de pinball, hicieron su propio juego, le instalaron con un Arduino, generaron todo el programa que maneja el juego, porque el pinball también es un juego, hay que activar eventos, cosas que van sucediendo. Y bueno, hicieron todo un repintado a la mesa, al mueble, que es una cosa, un laburo artesanal. Pinball Customs, eso sí que no conozco en ningún lado más que el Cacabor. Capaz que hay, yo sinceramente no conozco. Debe haber, estamos hablando siempre de que, por ejemplo, o con una pantalla o con... Con pantalla sí, con pantalla sí he visto, pero una cosa es la cosa física. Analógico, concreto ahí, un pinball hecho de cero, creo que es la única vez que vi. Yo no vi y no he visto, no significa que no haya, ¿no? Pero bueno, hay una movida muy grande en Argentina, por suerte. Bueno, de nuevo, parada ahora por el tema de la pandemia, que es muy linda, que bueno, se retrató en estos 4 episodios de videojuegos sobre ruedas. Gbot Dog dice: la estética de las cosas de Trucho Toys es de otro planeta. Sí, a ver, Trucho Toys, para la gente que no conoce, hacen Art Toys, bien, o parte desde el Art Toys. Hay una gran movida que es complementaria, obviamente. Se complementan entre sí, no es que una cosa complementa a la otra, sino que todo es como un megasistema entre juguetes artísticos, música chiptune, que por ahí andaba Uktumi, le mando un abrazo gigante y gracias por el arte que hace, que es hermoso. Está Tony Lace por ahí, un gran amigo también. Bueno, nada, tenés obviamente arcades hechos desde cero, como los de... ay, no me puedo acordar el nombre. Lo de Dobotone. Dobotone, que es un arcade... ¿Cómo? Sí, la gente de Videogamo, que es la misma edad, ¿no? No me acordaba, muchas gracias. De Videogamo, que nada, y tuvieron la genial y la fantástica idea de hacer un arcade que es bastante grande, supongo que para eventos, por lo menos yo lo vi siempre en eventos, donde se juega solamente con 2 botones, por eso es 2 botones. Es crack es maravilloso. de marketing. Y que es maravilloso porque está hecho de cero, o sea... programaron la electrónica, hicieron los gabinetes, a su vez también está programado el juego, que son juegos específicos para la plataforma,
y por ahí no se toma dimensión, pero hacer, Sí, sí. o coso, o nave, hacer un juego desde cero y con todo el hardware específico para el juego, es un laburo Sí. titánico. No solamente creo que, o sea, es un laburazo, pero me parece que el mérito que tiene para todos nosotros, o sea, es lo que genera como propuesta. O sea, uno debería como hacer videojuegos, bueno, o sea, hacer videojuegos en Argentina, eso puede tener un montón de formas, o sea, y una puede ser, hagamos un triple A que la rompa y llenémonos de plata, que me parece súper legítimo y buenísimo, y creo que tienen que hacerse un montón de videojuegos desde Argentina y romperla, porque nada, tenemos mucho para decir en un medio, como hemos tenido para decir históricamente siempre en todo, y hay que animarse y salir a hacerlo. Pero también existen estas otras maneras de hacer un videojuego eh, que no tienen que ver por ahí con los canales que ya están establecidos. Uno diría como que es circuito indie, siquiera, o sea, es No, completamente alternativos, es otra experiencia, y eso también es el videojuego. O sea, y es, creo que es- hay que defenderlo y reivindicarlo muchísimo lo que hacen todos estos locos que nosotros seguimos bastante, porque creo que es muy rico, ¿no? Como, y alimenta mucho a todo el sistema de los videojuegos. ¿No? Creo que le hace muy bien a toda la comunidad que existan estas cosas. sí, definitivamente. Creo que justamente también está bueno que se construyó como un ecosistema. No creo que tenga una intencionalidad detrás, creo que las cosas surgieron así. Entiendo que entre sí muchos son amigos y se hacen el aguante y todo, pero de ahí al punto de un grupo de amigos, al punto de hacer un evento donde, como por ejemplo la Fichi Night, que tuvo el gusto de poder participar hace un año y medio atrás, donde te traigan un arcade que, o sea, va de nuevo, está por fuera del indie, es un nicho completamente aparte, es un flash absolutamente distinto, que te traigan o sea, que pueda ser anfitrión de un arcade de afuera, de un artista europeo, que no sé cómo llegó ahí, pero que la verdad fue como dije, la mierda, que esté al lado no me acuerdo del nombre del juego, del VR de Max, ¿cómo se llama? Fuga. Del Fuga, un juego hecho en realidad virtual, también arcade, es un flash, o sea, no, ya salió del improvisado, ya salió del che, tengamos una idea, y habla Sí. también de cómo se pusieron al hombro un montón de Hay una iniciativas. diferencia terrible con eso que es, si yo tengo una idea eh, en el vacío, y lo más probable es que esa idea, para que sea realidad, la tenga, o sea, tengo que ponerle un esfuerzo y trabajo enorme. Pero cuando ocurren estas redes de gente que está trabajando lo mismo y que se ayuda y que se banca, que no, pero llévalo para acá, tráelo para acá, o te consigo este, te consigo el otro, en cualquier comunidad, cada vez pasan, o sea, las posibilidades de que pasen cosas son cada vez más grandes, como que se potencia todo. Sí, sí, Para sí, los sí. pibes de nave hacer el primero fue una odisea, o sea, porque son ellos unos locos, unos manijas, son extraordinarios. Digo, está buenísimo que así sea, pero también está buenísimo que gente más ordinaria pueda hacerlo también. Sí, 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 sí. Me parece que ahora que existen estas... Es como cuando acá empezaron a aparecer los primeros videojuegos nacionales, o sea, creo que ellos también, creo no, hablando con algunos de ellos, porque también con la revista, como que ahora estamos cada vez más cerca del presente, ¿no? Ya, Sergio hablaba recién de la gente que, testimonios que podemos perder, qué sé yo, bueno, también están esta gente que está completamente en actividad y que de alguna manera le dieron forma al ecosistema de los videojuegos en Argentina, del desarrollo, quiero decir, actualmente. Y ellos también, cuando arrancaron, o sea, fue, quiero hacer videojuegos, ¿cómo hago? Y juntarse, pasarse data, ayudarse. eh, Cuando se abren las puertas para uno, se empiezan a abrir las puertas para todos, me parece. Y por eso me parece que es muy importante que lo pensemos, o sea, nosotros por lo menos en la revista lo que tratamos de impulsar es que se piense todo esto como una sola cosa, ¿no? Que es la comunidad o la cultura de los videojuegos en Argentina. No me parece que sea privativo una cosa u otra, todo se retroalimenta
para nosotros es muy importante que todas estas historias medio olvidadas también se conozcan porque, no sé, a mí me interesa mucho que la gente que hoy hace videojuegos acá, porque también me pasa a mí, se sienta menos sola, ¿no? Se sienta más reflejada o sienta que hay un pasado que no salió de la nada. Que haya como un vínculo entre todas estas historias que hablan de una identidad compartida y de no solamente de un pasado, sino también de, bueno, cómo construir un futuro con esa imagen de un pasado. Totalmente. Bueno, para la gente que no conoce el Jardín es una comunidad de gente interesada en los Game Studies, en lo que es la investigación, pero también el desarrollo y el compartir de la experiencia lúdica. La idea de eso es también que sea un hub para que aparezca gente con ganas de hacer cosas. La comunidad está completamente abierta a escuchar ideas, a ver cómo las podemos vializar. No importa que sean recontra flasheras. Existen cuatro grupos de investigación. Algunos están menos activos, otros están mucho más activos, como el grupo de socialización y juegos de terror. Tenemos un grupo de desarrollo que ahora últimamente está trabajando a full. Un beso gigante a la gente de desarrollo. Tenemos el grupo de comunicación que se ocupa, son las chicas, se ocupan de comunicar, bueno, ahora también se sumó Jero, que se ocupan de comunicar lo que se va haciendo, las cosas que van sucediendo. Está el ciclo de la charla todos los viernes a las 19, que trato de impulsar y que me siento recontra acompañado por toda la gente de la comunidad. La verdad es que es un flash. Y aproveché para meter el chivo, pero lo que quería comunicar era justamente, es muy difícil hacer las cosas hoy de forma gregaria, en solitario. Si no tenés una comunidad, si no tenés un caldo de cultivo del cual puedan surgir determinado tipo de ideas y justamente movilizarlas, es mucho más difícil. Y empiezo a notar que en Argentina se empiezan a juntar o a armar redes que, más allá de la industria del videojuego per se, sino de todo lo que es la cultura lúdica argentina. Nada, videojuegos sobre ruedas, Ludorama, escribiendo sobre la percepción del videojuego, la ciencia del juego, Replay, Pressover, que estuvieron hace un par de semanas. Y este deseo no es para la Argentina, es un deseo que tiene que ser regional. Que si tenemos la posibilidad de traer un arcade de Brasil, mejor todavía, porque la gente y la mixtura generan diversidad y la diversidad genera ideas que antes no existían, o por lo menos no existían como las percibimos. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo esto lo aprendí en el software libre. La salida es comunitaria siempre. O sea, mientras más redes se generen, más posibilidades de hacer cosas. Lo aprendí en el software libre, lo aprendí conociendo a esta gente de los videojuegos también, porque primero digamos que empezó Nave, por así decirlo, después todos se fueron sumando y se fueron conociendo entre sí porque fueron viendo que se podían hacer cosas, que había gente que quería hacer, que había gente que quería mover, y de golpe pasaron un par de años y había 10, 12 arcades, y tiene que ver con esto que decís vos, que hay gente que se va uniendo, que no necesariamente son todos amigos, después sí se hacen amigos porque bueno, es lo que te lleva a eso. Pero cuando ves que hay gente haciendo algo y que hay como grupos afines y cosas afines, te vas a mandar a hacer. Y es lo más importante. Siempre mejor que decir es hacer, decía el general. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Ya hablamos de sustitución de importaciones, ahora lo citas a Perón, mirá, nos ponemos, no podemos caretear ni una entrevista. El afroperonista. Sí, estoy completamente de acuerdo con esta visión de que tiene que ser comunitario. Vos mencionaste a mucha gente, creo que muy querida por nosotros y que hemos colaborado con esos proyectos también, con Presor, Ludorama. Te agrego a Modo Historia, que también... Modo Historia Podcast, un abrazo gigante para la gente. Es un podcast que pueden escuchar por Spotify. Y creo que en YouTube está, no sé, no, en Spotify estoy seguro. Sí, en varias de esas cosas de podcast y streaming. Están varias. Muy interesante, hiper recomendado. Estás al pedo, no sabés qué carajo hacer, escuchate Modo Historia Podcast, que es un golazo.
Chivo. Es buenísimo lo que está armando ahí Guillermo. También o sea, como cuando Sergio decía hace un rato, es Replay y un par de amigos más, o sea, nos referimos a estas personas, ¿no? Las que estamos tratando de conservar esa, esa memoria que hoy es oral del videojuego en Argentina, y que hay algunos testimonios que todavía hay que organizarlos. Y la verdad es que nosotros solos tampoco podríamos hacerlo. O sea, me parece que es una alegría siempre para nosotros encontrarnos con gente que está preocupada por lo mismo, que quiere tirar para el mismo lugar y que no es mezquina, que quiere compartir y laburar juntos, porque creo que va a ser la única manera de que algo así suceda. Digo, si el día de mañana, bueno, como fue el documental de videojuegos sobre ruedas o otro proyecto u otra movida así, y la verdad es que mientras más gente esté detrás de esas cosas, más van a ocurrir y más registros vamos a tener. Totalmente. Entonces, que existan estos hubs o estos como grupos de trabajo, de estudio, gente que se acerque, me parece que es súper positivo y me parece que es lo que termina potenciando esa manija para hacer cosas. Me parece que todavía tenemos muchísimo como comunidad, sí, comunidad para mejorar, para ser más diversos, para ir a otros lugares. O sea, yo creo que, como decías, no solamente el regional, sino también el interior que sucede. O sea, sabemos muy poco de la movida de los Peruana del videojuegos en otras arcade. provincias. Sí, pero incluso en nuestro país, ¿no? Yo no sé Totalmente. cómo llegaron los videojuegos a Santiago del Estero o a Jujuy, ¿entendés? Como me reinteresaría saber mucho más al respecto de eso. Entonces me parece que a medida que es como cualquier tarea, ¿no? De investigación, te vas metiendo y conoces un poco más, pero en realidad lo que más conoces es todo lo que no sabes. O sea, cada vez sabes más que sabes Menos. nada. Sí, Claro, totalmente, entonces cada vez totalmente. se va abriendo más ese panorama y te das cuenta de que si nosotros fuéramos medio estrellas y no querríamos compartir nada con nadie, no comprar la revista, salir acá o no vamos a hablar, qué sé yo, en realidad lo que estaríamos haciendo es cerrar puertas para nosotros y para todos. O sea, la única manera en la que este proyecto, o en general, eh, todos los proyectos sobre videojuegos en Argentina me parece que pueden prosperar es con esta cultura unitaria y con ganas de hacer cosas, priorizando eso por encima de cualquier otra cosa. Bien. Ya vamos cerrando, pues ya primero que me acaba de avisar la computadora que se me quedó sin espacio para grabar, así que nada. Vamos a ver cuánto dura de esto. Quiero hacer una pregunta, una pregunta a cada uno. Bien. Quiero hacerle una pregunta, vamos con Sergio de nuevo y te pregunto, che, Sergio, si me tuvieses que explicar qué es el cibercirujeo. ¿Qué es el cibercirujeo? Muy bien, siempre me gusta hablar de cirujeo y de software libre porque el cibercirujeo va de la mano del software libre. Vivimos en Latinoamérica, en Argentina, en un país que a veces encontrar tecnología resulta dificultoso por los precios y todo. Y sumado a una cuestión muy importante, ¿no? Que hay una ideología de mercado que se llama obsolescencia programada, que básicamente nos enseña, nos dicta que cualquier producto que compramos ya tiene una fecha de vencimiento antes de que la compremos. Y es algo muy terrible porque los equipos hablando de equipos informáticos, ¿no? De tecnología, los equipos informáticos para fabricarse contaminan muchísimo, no solo en la fabricación, sino después cuando se descartan, cuando terminan en un basurero. Es basura tecnológica que destruye el medio ambiente a niveles impensados. Entonces, ante ese mercado inmoral que nos obliga a cambiar los productos cada poco tiempo, con los celulares se nota mucho más, ¿no? Que los celulares quedan medio obsoletos muy prontamente. Ante ese mercado que para mí es inmoral, no debería existir, debería estar regulado de alguna manera, yo y algunos amigos hackers y piratas del software libre acuñamos este término del cibercirujeo, que básicamente es cirugiar computadoras que encontremos, ya sea que encontremos en la calle o que alguien tenga sin usar, y darles un uso. Las computadoras, si bien cuidadas, pueden durar
añares, décadas, muchos años si están bien cuidadas. Y se pueden seguir usando. Hay tareas que hacemos hoy en día que se pueden seguir haciendo con computadoras de hace 20 años. Entonces, esta idea del cibercirujeo es, primero, tomar conciencia de de cómo estamos consumiendo tecnología. Y una vez que tomamos conciencia de eso, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo esta compu acá tirada, tengo una laptop ahí de hace 10 años que no la uso porque me quedó obsoleta. ¿Qué puedo hacer? Instalo software libre para empezar y con eso puedo darle una sobrevida y básicamente en el caso de, por ejemplo, una laptop, yo la puedo acondicionar, entender que, por ejemplo, a vos si se te rompe una bicicleta, se te pincha la rueda o se rompe la cadena, vos no tirás la bicicleta. Sería un tremendo pelotudo si tirás la bicicleta por eso. Con la computadora es lo mismo. Uno por ahí la deja de usar porque dice, che, no sé, no me anda lento, no sé, se rompió el disco rígido, ¿qué hago? Ay, no voy a cambiar eso, lo tiro. No, tenés que entender que estos equipos requieren cierto mantenimiento. Y que pueden seguir siendo usados. A mí lo que hoy no me sirve, lo puedo reacondicionar y dárselo a una persona. Sobre todo en épocas de pandemia, en esta época de pandemia, que de golpe un montón de gente tuvo que conectarse todos los días para lo que sea, para trabajar, para la escuela, etc. Entonces, la llamada del cibercirujeo es tomar conciencia de que los dispositivos que utilizamos no los vende el mercado con una fecha de vencimiento que está mediada por el software, las aplicaciones. Para combatir esa obsolescencia programada, la herramienta fundamental es el software libre, que nos permite apropiarnos de la tecnología, reusarlas y poder hacerla circular. Si yo ya tengo una laptop, si yo me compré una laptop porque la mía quedó vieja, la vieja esa que tengo la puedo reacondicionar y dársela a una persona que no tengo, que es lo que hice yo durante el año pasado con varias personas. Hemos reacondicionado muchas laptops, le hemos instalado distintos Linux y se lo hemos dado a personas que no tenían compus. O incluso usar compus viejas para armarte tu propia infraestructura De servers. de server, para poder hostearte tus servicios, para poder hostearte tus archivos, para tener una nube como todos hoy en día usamos. No necesitas una mega computadora. Y hay que entender eso, ¿no? Google Drive es una computadora que está en algún lado. Y yo puedo tener eso con otro sistema en mi casa con una computadora de hace 20 años, porque no se requiere mucho más que, bueno, el conocimiento técnico, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. El cibercirujeo es una postura política en cuanto a cómo luchar con la obsolescencia programada, que si seguimos a estos niveles de descarte tecnológico, en 10 años vamos a nadar en ríos de celulares. Totalmente, sí, totalmente. Me acuerdo de la multivac de Asimov y no va a ser funcional, ¿me entendés? Hay una computadora que cubre todo el globo y no es funcional, bro. Es como... Nos tapó la mugre. Bien, consulta. Si, por ejemplo, tengo en casa un monitor, tengo en casa una 486, una Pentium 2, lo que sea. ¿Qué hago? ¿Te llamo? ¿Qué carajo hacemos? Voy a postear ahí en el chat un canal de Telegram de cibercirujas. Nos estamos comunicando ahí, estamos tratando de organizar estos métodos de comunicación, redes de contactos para poder hacer algo con todos esos equipos que están dando vueltas sin uso. Vos mencionaste una 486, que es una computadora que ya tiene más de 30 años. Y uno dice, ¿para qué mierda quiero una 486? No voy a poder entrar a Facebook. No, obvio que no vas a poder entrar a Facebook. No queremos entrar a Facebook. Y además, ¿para qué querrías entrar a Facebook? Pero con una 486, ¿cuántos juegos jugaste en tu vida en una 486? Bastantes. Decenas de juegos. Y son juegos clásicos que se pueden seguir jugando. Esa computadora, si vos la acondicionás, podés tener una computadora para jugar juegos clásicos que se la podés dar, te la podés quedar vos, o se la podés dar a cualquier pibe que le guste los juegos y le va a gustar, porque los juegos clásicos funcionan en una persona que tiene de nuestra edad, que lo jugó y le gusta, pero también funcionan en un pibe en un nene de 10 años que le gustan los jueguitos, porque son clásicos. Así como hay clásicos en la literatura, en los videojuegos es lo mismo. No te va a dejar de gustar. Claro. No corre una 486. Pero mucho menos incluso. Totalmente. Ahí voy a dejar en el chat el canal de Telegram de... Dice Hero Waves Gambuti. Lo que dice Sergio me recuerda a los canales de Tinkering, en los que agarran consolas y accesorios electrónicos en estado deplorable y las dejan 10 puntines. Como si estuviesen recién sacadas de la caja. Totalmente, totalmente. Y tengo la pregunta para vos.
Claro. ¿Qué escribe un guionista en el 2020-2021? Uf, no, ¿qué no escribe? A ver, yo estudié guión de cine y televisión y radio, una carrera más clásica, pero bueno, por derivas personales terminé entrando en el mundo de los videojuegos. Eh, Hoy creo que hay, siempre donde haya producción, creo que el guión tiene algo que decir, es una manera de comunicar y de ajustar un formato, un mensaje a un público. En este momento creo que hay mucho laburo que viene más por el lado de la UX, de cómo los sistemas se comunican con los usuarios. Esas son experiencias que muchas veces están muy guionadas, que es, bueno, no sé, vos te bajás una aplicación hoy y tenés un onboarding, ¿no? Un tutorial que te dice, mira esto acá, este botón hace esto, este botón hace lo otro. Esas son experiencias que están guionadas. Yo trabajo mucho en eso, particularmente en videojuegos. Hay algo que, que medio que es transversal a muchos tipos de juegos, y los mobile no es una excepción, que tiene que ver con la primera experiencia de usuario, cómo hago para explicarte a jugar el juego que acabas de bajar, que acabas de comprar. Que muchas veces eso no tiene que ver con texto, o sea, ser guionista justamente es poder contar con los elementos, así como en un guion audiovisual, ¿no? Vos tenés que poner la imagen en palabras y como guiar a la cámara o el ojo a dónde va a ir. Con los videojuegos pasa lo mismo, o sea, es guionar esa interacción, o sea, qué va a ser tocable, qué va a ser visible, qué se va a escuchar, tener como una guía para que después todo un equipo de trabajo pueda programar eso y hacerlo una realidad. En el guión de videojuegos una cosa que a mí me gusta mucho es que hay un ida y vuelta, ¿no? Un guionista más clásico de cine o televisión está más acostumbrado a trabajar antes, ¿no? Del plató, o sea, como que se hace un guión y después eso va y lo rueda un equipo de producción, con su director, con los actores, qué sé yo, que van a trabajar sobre el guión. Creo que es más raro que un guionista esté en el set. En videojuegos lo que está bueno es que uno trabaja durante el desarrollo, entonces vas teniendo feedback del equipo, si hay que cortar algo, bueno, escribís, esas cosas. Así que nada, yo medio que sigo también teniendo otras derivas más clásicas, más sigo escribiendo cine, sigo escribiendo otro tipo de guiones o otro tipo de escritura más clásica, pero bueno, profesionalmente hoy me dedico a eso. Muy loco, yo te conocí a vos a través, antes de conocerte, porque habías hecho una historia interactiva de historias de Instagram Ah, sí, sí, sobre el sí. eclipse. Yo, Por eso, bueno. la primera vez o sea, que te leo, o que te veo, o que te contacto, fue sin conocerte. Fue, si quieren, ahora después pueden dar las cuentas personales, no sé cómo se manejan con eso, por eso no las Sí, pusimos en sí, los flyers y todo eso. Pero, nada, me encuentro una historia que me manda no me acuerdo quién, y decía, al mejor estilo, elige tu propia aventura. Si pensás esto, avanzás 5 historias. Si haces esto otro, retrocedé 3. Me voló la cabeza. A ver, era un formato que por ahí estaba buscando, porque a mí me encanta hacer esas cosas en el Instagram. Era un formato que estaba buscando hace un montón de tiempo y no me encontraba la forma de generar una historia interactiva. Y me voló la cabeza. Bueno, gracias. Yo la verdad es que me divertí mucho haciendo eso, pero fue una cosa o sea, nada, es como un poco lo que decíamos, el espíritu de la gente que hace arcades. Lo hice hinchando las pelotas, o Es que sea. sí, para Pero, hinchar las pero bolas. lo hice hinchando las pelotas, pero estuve como no sé, 3 horas pensándolo, escribiéndolo y, no sé, 6 horas más subiéndolas, haciendo Sí, los retoques, dibujándolo encima, todo eso. sí, totalmente. Fue un flash. O sea, ¿lo tenés como destacadas todavía? Lo tengo como destacado, sí. Fíjense en Mi las Instagram es Ahí va. @macabrofandango, también Twitter. Ahí en las destacadas pueden entrar, está todo abierto, así que si les interesó esta venta que acabas de Sí, hacer vos, que vayan a ver. posta que es muy lindo. @macabrofandango en Instagram y en Twitter también, macabrofandango.
Perfecto. Y Macabro Fandango en Twitter. Twitter es la red social del mal. Yo no uso Por eso estoy Twitter. ahí. Bien. Vaya mis respetos a Twitter, por favor. Me acuerdo que me hice el Twitter, encima me hice, el Twitter que tengo me lo hice con él en una fiesta de Twitter en el 2013, Ah, 2012. mirá, ¿Te digo, acordás? las rispé o alguna de esas. La Rispé Fest. Ya, Que hablando de me sotas bautizó caídas, la tipa que había discutido con Cobos, me acuerdo. Nada, Ah, uy, Dios, qué la memoria, flashbacks. la memoria. ¿Cómo ese? no, decía que hablábamos de las sotas que se caían, Sí, ella cosa también. bella, cosa bellas. Che, ¿y hay libro? ¿Próximamente? Eh, hay libro de replay, próximamente puede ser, no sé, lo estamos tratando de hacer hace mucho. Lo que sí hay, como tu pie para hacer el chivo, Vamos. es un libro de Grupo Luthor. Yo les dije que hace algunos años me dedicaba más a la academia. Este libro es un poco el testimonio de eso. Antes de trabajar full time con videojuegos, yo me dedicaba un poco a los game studies, desde el área más de narrativa, y con un grupo de estudio que sigue funcionando, que es Grupo Luthor. Durante varios, creo que fueron un periodo de 3 5 años, tuvimos un proyecto de investigación sobre eh, narrativas transmedia, sobre mundos posibles. Un poco la voluntad era hacer una indagación teórica que contemplara expresiones más contemporáneas, ¿no? En donde se cruzan un poco los medios y también las audiencias con los productores. Un poco la respuesta era, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener herramientas de análisis narrativo sobre obras que son distintas a las que la tradición siempre ha estudiado, que tienen que ver con la interacción que hay entre una audiencia, el público, la televisión, el cine? O sea, ¿cómo hacemos para hablar o para tener herramientas más precisas para hablar, no sé, del MCU o para hablar de Harry Potter? Que son películas, son libros, o sea, todas esas expresiones, también videojuegos, que un poco era en ese momento. ¿Cómo hacemos para tener un lenguaje común crítico para poder hablar? Nosotros siempre fuimos como detractores absolutos de los estudios culturales, que son los que suelen trabajar estas cosas, que suelen trabajar los videojuegos, pero vos en los estudios culturales tenés como, bueno, la representación de la mujer en este videojuego. Y por lo general medio que se cagan en la particularidad propia del medio en cuestión, ¿no? Que es un videojuego. O sea, podés decir eso de cualquier cosa, la representación de, no importa dónde esté representado y cómo, o con qué herramientas. Entonces nosotros como que hicimos una exploración más analítica de la retórica de estos dispositivos y de estos nuevos medios y de su interrelación, que no inventamos hacer esto de cero, obviamente, una suerte de síntesis de una teoría existente, que son algunos autores, Godel, Pavel, Ryan, Ryan, por ejemplo, ha trabajado con cosas de videojuegos. Pero bueno, hicimos como una introducción en español, una introducción crítica, o sea, sumando algunas cosas, eh, para, para poder tener por ahí una lengua o una herramienta de análisis para estas cosas. Así que si son más del palo académico, les interesa por ahí producir discurso crítico que tenga que ver con videojuegos o con cultura popular, creo que es un muy interesante aporte. Yo como que ya no me dedico a la academia, entonces puedo decirlo como, no estoy jugando a mi prestigio en esto, pero nada, es un libro bonito, me parece que puede serle útil a alguna gente. Lo pueden comprar por Santiago Arcos, editor. Creo que lo buscan en Facebook y lo encuentran. Bien, bien. Sí, la verdad que primero me parece fundamental que se desarrollen. Le mando un beso gigante a Tony que se acaba de caer. Me parece que se empiecen a hablar de estos temas con la voz argentina, con la perspectiva argentina, y que se empiecen a mixear con temas que por ahí son trending a nivel global, como la narrativa transmedia, como la posibilidad de pensar vamos a decir, un producto como un universo también.
Que no sé, es esto que se puede ver en Star Wars, como dijiste, Harry Potter, en Marvel, que ya una película no sale sola, sino que sale dentro de un universo propio que a su vez tiene el supermercado de Star Wars, que a su vez tiene la venta de matamoscas, del sable láser, y que ya el producto te empieza a envolver más que vos consumirlo, ¿no? Como que vos podés producir también con el mismo producto. Ideas que son maravillosas, que son mágicas, que son muy interesantes y que también son propias de la universidad. Que son propias, sí, son propias de la universidad en un punto, que son apropiadas por la gente y que le puedan dar esta voz. Nada, la verdad que te felicito. Aparte de sacar un libro de 2021, es un emprendimiento bastante picante. Sí. Tengo un problema con el papel, ¿no? Como que libros, Yo prefiero la leer el libro. revista. No, yo prefiero leer el libro 10 veces y revista se agradece porque el gráfico, man, el Sí, olorcito sí. a tinta, papito. Bien, chicos, pregunta. ¿Hay algo de lo cual me haya olvidado o hayamos quedado que íbamos a hablar? Y no, en verdad no quedamos nada, aviso. Fue como, che, vamos a ver qué onda. ¿Algo que les gustaría hablar? ¿Algo que les gustaría comentar? ¿Dónde se consigue la replay? ¿Qué hacemos con la replay? ¿Tiene obsolescencia programada? Replay, no, creo que hemos hablado de todo, muchísimo. Creo, por mí creo que no se me ocurre qué más podríamos hablar. Siempre se puede hablar más, ¿no? Como toda la noche. Replay la pueden conseguir en la web, revistareplay.com.ar. Ahí vendemos básicamente las revistas, que sale 300 pesos con envío incluido a todo el país por correo argentino. Bueno, además decir que Replay es un proyecto autogestionado que básicamente, como lo dijimos un poco al principio, ¿no? Cada peso que entra es para imprimir el número siguiente. Bueno, el último número es esta cosa hermosa de Metroid. Nada, eso. Si les interesa conocer un poco de la historia del videojuego nacional y además les gusta el papel, como dijiste vos, tener una revista impresa en 2021 no es común, la verdad que ya medio que no existen más revistas. Así que nada, si les gusta esto, les recomiendo que vivan la experiencia Replay en papel porque también se puede Seguí vender. hablando, ya vengo. Se puede comprar en digital, pero la verdadera experiencia Replay, que nunca la vamos a vivir ni yo ni Ezequiel, es que te llegue por correo a tu casa y que digas, vino al fin la revista, que tanto que esperé 2 meses, que cuándo llega la revista, que cuánto. Bueno, vivan esa experiencia porque yo no la puedo vivir. Estando adentro El mago no disfruta el truco como lo disfruta el. Pará, porque acá Manotiel es irrompible, también tengo la colección irrompible por acá. También. Sí, lo que nos pasa el primer número. El primer número. Lo que nos pasa, que a Ezequiel le pasó lo mismo, ya que nosotros leemos tanto la revista antes de publicarla, que cuando llega impresa, medio que hago, a ver, la ojeo así un poco y mucho más no me puedo sentar a leerla porque la leí 50 veces ya. Lo único que hago es abrirla para ver los errores. Para Tony ahí. Las erratas. Pero sí, suscríbanse por favor a la revista, nos ayuda un montón tener, sobre todo la suscripción, nos ayuda a ser más previsible el siguiente número. Si recién conocen la revista, pueden entrar a nuestro Instagram, que es revista Replay. Y siempre ahí hay alguna promoción. De hecho, ahora me parece que hay una promoción bastante buena para comprarse toda la colección, casi está elegido ahí. ¿Cómo? Mira, guardala, esa vale oro. Esa vale oro, bro. La 2 vale una banda. Ya no se consigue. Agotadísima. La 2 no se consigue. Quiero de la 3 en adelante. Creo que como 10 números me faltan. 10, 12 números. Está bien. Vos ya tenés todas las que no se consiguen. Sí, ya está. Yo estoy tranquilo. Estate tranquilo por un tiempo, porque esto es así. Bueno, qué sé yo. Pero pará, me la firmás. A esa me la firmás y me ponés primera edición, papu, No, igual no se vende. Lo sentimental no se vende. Chiquis, les agradezco un montón, en serio, por colaborar, por venir a ayudar. Obviamente que no me cobraron nada, eso es buenísimo. Nada, en serio. Muchísimas gracias por formar parte de esto. Siempre digo lo mismo, me llena el corazón hacer esto y me llena el corazón poder escucharlos y nada. Y que se compartan las historias porque pasan cosas hermosas, pasan cosas muy lindas y me dan un montón de ganas de
seguir haciendo y de seguir compartiendo. Y ojalá que pase lo mismo con la gente bonita del jardín que nos está acompañando en Discord. Les mando un beso gigante. Luz, Lauta, Jero, Adamantina. Muchísimas gracias por haberse quedado y haberse escuchado esta hora 39 de stream. Nada, muchísimas gracias. Si les parece bien, no sé si me colgué con algo, me olvidé de algo. No, perfecto. Te agradezco muchísimo por la entrevista, por el espacio y por el proyecto que me parece está genial y que tiene mucho potencial y mucho para dar. Ojalá. Bien, para la gente manda palabras de cariño en el chat de Discord. Dice muy buena la charla, Lautaro. Desde ya que si la gente que nos está viendo le interesa participar del jardín, puede ingresar a través de los links que están compartidos en el chat. Vuelvo a compartirlo por las dudas. ¿Cómo era esto? Hoy aprendí a hacer los shoutouts. No, ese no era el shoutout. Jardín, ¿qué es? Ahí está, es ese. Pueden entrar por esos links, pueden proponer sus ideas, los ayudamos, encontramos la estructura, vemos cómo lo hacemos, si hay más gente interesada en hacer lo mismo, y lo publicamos, lo publicitamos y ojalá que salga todo bonito y que en algún momento se empiece a conocer más el trabajo que, por ejemplo, están haciendo la gente bella de Revista Replay. ¿Quieren compartir sus redes sociales personales? Macabro Fandango, por un lado. Lo dejamos a tu No. Conozco. Yo no soy Sergio, no conozco ningún Sergio. Él es Mergio. Y bueno, Café Sarcasmo de mi parte, si me quieren seguir personalmente, es la cuenta personal. Comparto narrativas locas, qué sé yo. Les mando un beso gigante y les agradezco mucho. No, muchísimas gracias a vos y aguante todo. Adamantina dice gracias por la charla, Jero dice abrazo y bueno, nos despedimos. Beso gigante, muchísimas gracias. Adiós. Chao. Tony manda besos también. Chao, adiós, suerte. Abrazo. Pará, hoy aprendí a hacer algo. Aprendí a hacer algo. Vamos a raidear. ¿A quién podemos raidear? ¿A raidear? Sí, ¿Qué raidear. WoW? No mirá, Sergio fue la persona que me presentó el WoW. Si yo voy a... Las drogas duras. Sí, vos me cagaste una parte de la carrera, capo. Si yo pongo raid en el chat, le pido a la gente que me haga el aguante con esto porque no sé cómo funciona. Y piqueo a alguien, por ejemplo, a la gente amiga de Pressover. Muchísimas gracias, de verdad, se agradece un montón, bienvenido. Espero que te lo pases. ¿Podemos ir a trolear a algún lado? Le caemos y le hacemos un Ubu Train si quieren, no sé. Si os mola el contenido, o os parece yo uso Twitch para trolear nada más. O lo que sea, podéis entrar. Para jugarte unos ¿No te jugaste unos Tetris nunca el viernes lo de Tony? Lo que queráis, ¿vale? No, soy una mierda, ¿qué quiero que te diga? Muy feo. No me escuches, Tony. Vamos a ver si esto funciona. Pará, porque lo tengo que escribir bien, clave. Perdona a la gente que está bancando ahí. A ver, vamos a hacer la prueba. 3, 2, 1. Ahí está, y arriba te dice iniciar raid ahora, cancelar. ¿Qué? Pelado besos. ¿A qué vos vamos a matar? No entiendo, para mí raid es el WoW. Le caemos a Pressover. Estamos cayendo al rancho a lo manto con unas birras.